Fundes, 25 años mejorando empresas, transformando vidas. En el marco de la celebración de los 25 años de Fundes, el señor Roberto Artavia realizó una presentación de la situación actual de América Latina, haciendo énfasis en las realidades de diferentes países. Se hicieron presente los miembros salientes y entrantes de la Junta Directiva de Fundes Internacional, así como el equipo gerencial de Fundes Internacional, los gerentes generales de nuestras 10 oficinas e invitados especiales, quienes compartieron y reflexionaron sobre la actual situación económica y social de América Latina. Tomamos el punto de partida de hoy con la crisis económica internacional. Y es divertido, empezamos con una crisis de hipotecas, pasamos a una crisis financiera, pasamos a una crisis económica que se convirtió en crisis comercial global. Y la verdad es que es una crisis que, aunque muchos dicen que ya estamos empezando a salir, en términos posiblemente de actividad económica en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, Asia y América Latina, ya estamos empezando a rebotar. Yo espero convencerlos de que no estamos ni cerca de salir de la crisis total que enfrentamos. De hecho, vamos a ver una desaceleración económica internacional. El mundo ya no va a crecer al mismo ritmo que veníamos creciendo. Va a haber una caída general de la inversión. Hay menos recursos, mucha gente perdió una gran cantidad de ahorros y por lo tanto va a haber más dificultades generando empleos en general, en las economías del mundo en general y en las emergentes en particular. Hay una menor liquidez sistémica. Y esto eventualmente se va a reflejar en una disminución del crédito, que además hay una gran presión inflacionaria, hay déficits gigantes por todos los sistemas fiscales a raíz de los bailouts, hay guerras en marcha, entonces posiblemente a mediano plazo vamos a ver un repunte grande de las tasas de interés. Todo esto en su conjunto va a resultar en que la pobreza crezca. De hecho, en un país como Costa Rica, que le va bien en general, ya la pobreza ha crecido casi en 1,5 puntos en 24 meses que tenemos de estar empujando esta crisis, y me imagino que las estadísticas son similares en toda la región. Y además, empresas con menos recursos, hay menos recursos para la solidaridad, tanto a nivel del Estado como a nivel privado. Entonces, en ese sentido, vamos a un ambiente económico nacional e internacional en cada uno de nuestros países un poquito más duro y limitado, y eso tenemos que tenerlo en mente. Ahora, esto no se aplica igual a todos los países. Como si eso no fuera suficiente, además estamos en una crisis que no ha pasado. La mayoría de nosotros, o por lo menos del círculo en que yo me desempeño, conocimos a Stefan como el copresidente de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que nos empezaban a advertir de los grandes retos del ambiente y de cómo estos iban a cambiar la dinámica económica del mundo. Y de alguna forma, como el mundo empezó a crecer rápidamente, a raíz sobre todo de la velocidad de la tecnología informática en los 90s, como se cayeron los precios del petróleo y el mundo se aceleró y China empezó a crecer, salió de su concha y eso creó un motor enorme, y después India se pegó, y entonces la demanda global era gigantesca y todos crecíamos. De alguna manera tiramos a la parte de atrás de nuestra mente que de verdad esa crisis que se nos anunció en el 92 sigue vigente y no se ha terminado. Vemos un desbalance estructural entre la oferta y demanda de recursos naturales en muchísimos mercados, y sin ser dramático, solo un ejemplo que a mí me encanta, por ejemplo en aluminio, que el aluminio era un metal precioso a mediados del siglo XIX, ¿verdad? El pico del obelisco del monumento a Washington es de aluminio, porque en ese momento el aluminio valía más que la plata cuando aquello fue construido, y el hecho es que los norteamericanos, los japoneses, los alemanes consumen 29 kilos de aluminio al año, los indios consumen menos de 1 kilo por año, los chinos 4 kilos por año, los chinos están creciendo al 30% anual, los indios están creciendo al 30% anual, y cuando lleguen todos a 6 kilos, el aluminio se acabó para siempre. Lo que vamos a tener es reciclaje nada más. Entonces vamos a ver que ese desbalance entre la demografía global y lo que viene va a crear una volatilidad enorme en muchísimos commodities. Y el aluminio es un símbolo porque es muy medible,
Pero lo mismo va a pasar con mercados de alimentos, lo mismo va a pasar con agua, lo mismo va a pasar con recursos forestales y con una cantidad enorme de otras cosas. Desafortunadamente, la demografía es fundamentalmente creciente todavía. El mundo crece en 87 millones de personas al año, 1.000 millones de personas cada 11,2 años, y aunque el ritmo, la tasa de natalidad está bajando, como la población es más grande, ese ritmo es más o menos sostenible. Y eso lo que significa, desde nuestra perspectiva, es que vamos a seguir inyectando más y más gente en la parte baja de las pirámides sociales y de las pirámides de ingreso en el mundo. Y otra vez, con menos recursos para trasladarles y atenderlos. La volatilidad de los precios internacionales va a ser enorme, entonces vamos a tener Argentina rica con soya y trigo alto y después Argentina pobre con quién sabe qué desgracia en los mercados energéticos, y lo mismo va a pasar con todos nuestros países. El cambio climático, que otra vez, después de todo lo que hemos hablado del cambio climático, ya suena como un problema distante, pero que se puede convertir, si seguimos agregando CO2 a la atmósfera, de 400 partes por millón, y en algunos días llega hasta 380 partes por millón. La acumulación fija ya va por 340 partes por millón, y si pasamos de 400 o de 2 grados de centígrados de aumento en la temperatura global, pues si le creemos a los científicos que han estudiado más profundamente esto, vamos a estar en un mundo de grandes sequías, de grandes catástrofes naturales, con mala distribución de agua. Hay 42 países del mundo que ya tienen una escasez relativa de agua, y esto alcanza niveles dramáticos. En los campos de refugiados, en el Horn of Africa, en África del Este, y particularmente un poquito más hacia el centro, en Chad, en Sudán, hay literalmente millones de personas que, teniendo hoy 10 años de edad, nunca se han bañado porque la disponibilidad de agua es de 2 litros por persona por día. El desbalance de recursos entre naciones es notable. Ahora, aunque hablo de Latinoamérica, yo siempre empiezo a separar Latinoamérica de primera entrada. En primer lugar, hay una distribución, digamos, geográfica del continente, donde México es una unidad, Centroamérica y República Dominicana los meto como otra unidad, la comunidad andina, Brasil por su cuenta, y el cono sur. Y los chilenos siempre se enojan conmigo cuando los meto en el cono sur, pero ahí están, geográficamente. Aún dentro de cada una de estas regiones hay grandísimas diferencias. Por ejemplo, en Centroamérica, Costa Rica, Panamá y República Dominicana tienen un modelo y una perspectiva de desarrollo muy diferente que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Tienen algunos avances y algunos problemas resueltos que los otros todavía tienen como desventajas estructurales. En la comunidad andina claramente hay una separación en formas de desarrollo. Venezuela, cada vez más Ecuador y Bolivia parecen haber escogido un modelo, Perú y Colombia tienen otro modelo diferente, y en el cono sur, Chile y en alguna medida Uruguay tienen un modelo diferente. Y obviamente México y Brasil tienen el suyo, hoy 1000 veces mejor el de Brasil que el de México. Hace 15 años esta conferencia hubiera dicho, hoy 1000 veces mejor el de México que el de Brasil, lo cual demuestra, por otro lado, que hay esperanza. En solo 3 buenos gobiernos que lleva Brasil seguidos, se le ha dado vuelta al país de una forma notable, ¿verdad? Entonces, por lo menos la parte esperanzadora es que somos pocos para la riqueza disponible y que hemos demostrado que en unos 15 o 20 años de consistencia se puede hacer una gran diferencia. Por escala, Brasil y México son una categoría en sí mismos. Después hay uno que pongo yo: Argentina, Colombia, Perú y Venezuela, que dicho sea de paso, tal vez excluyendo a Perú aquí, estas naciones debieran ser inmensamente ricas si hubieran hecho las cosas bien. Simplemente se han dedicado a no hacerlas bien, ¿verdad?, a través de su historia. Y después hay una categoría intermedia donde están Chile, Ecuador, Guatemala, y después las micronaciones, ¿verdad?, en las cuales hay de todo, desde algunas relativamente ricas, Costa Rica y Panamá, hasta unas excesivamente pobres como Nicaragua y Paraguay. Y en eso se muestra que aunque somos una región, la verdad es que tenemos historias muy diversas y formas muy diversas de hacer las cosas.